la fotografía es una forma, una herramienta, una experiencia maravillosa para la construcción de la memoria. Pero antes de que yo les comparta por qué pienso esto y desde dónde lo pienso, me gustaría mucho saber que ustedes me dijeran qué entienden por memoria. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera participar y decirme qué entiende por memoria y cómo se construye. Bueno, hola, yo soy Arturo. Hola, Este, Arturo. por memoria, bueno, a ver, ahorita el cómo se construye, por memoria yo entiendo, pues, la construcción de una identidad histórica, digamos. Y en la construcción, ahí lo vería como, pues, los detalles, los motivos, las condiciones que brindan la oportunidad de construir esa memoria. ¿Ok? Justamente, la memoria es un ejercicio de registro y también que nos permite interpretarnos, reconocernos, generar una identidad colectiva, ¿no? Justo como lo apuntaban, tiene que ver con cómo recordamos, cómo queremos, cómo se ha construido de manera incluso nacional, de manera personal, toda una historia desde dónde nos posicionamos, desde dónde nos entendemos y nos situamos en un devenir histórico. Entonces, la fotografía ha tenido su papel dentro de esto y como este taller me lo plantearon para ayudar a los procesos de construcción de paz, me permití hablar específicamente de un proyecto fotográfico que ha sido no solo muy exitoso, sino que nos va a permitir explorar distintas cosas sobre la relación de la fotografía y la memoria y justamente eh, trabajar con poblaciones que han sido vulneradas por distintas situaciones. Entonces, les voy a presentar un proyecto que se llama Álbum de Familia, que tiene una fotógrafa que se llama Natalia Botero. Ella es colombiana. Natalia Botero es una fotógrafa muy impresionante que lleva alrededor de 25 años realizando una documentación alrededor de todo el conflicto armado que se dio en Colombia y toda la guerra entre el Estado, el narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares. Ella tuvo una primera etapa de fotoperiodista que pues se dedicó a documentar, a visitar los espacios, a generar testimonios visuales a partir de su posición como fotoperiodista que daba cuenta a distintos diarios nacionales. Una vez que pasó este proceso y que también ella estuvo fuertemente atravesada por las circunstancias de documentar esto, porque si bien los fotoperiodistas, me incluyo, sabemos que nuestro deber y nuestra responsabilidad está en generar registros de esto que está aconteciendo, pues también somos personas y tenemos subjetividades y tenemos cosas que nos atraviesan de aquello que estamos cubriendo. Entonces, Natalia hizo una pausa y decidió salirse de los medios y generar este proyecto personal que tiene que ver con una serie de talleres que se dan dentro de las distintas comunidades que han sido arrasadas por la violencia, donde hubo una serie de desapariciones forzadas, donde hubo asesinatos y pues sí, hasta masacres en ciertas ciudades de Colombia. Entonces, ella lo entiende como una invitación para traer al presente ese ser desaparecido, para recordarlo, dignificarlo y construirlo nuevamente a partir de los relatos visuales. Es súper importante saber que la memoria es algo que construimos nosotros desde nuestras subjetividades y que hay una memoria institucional, una memoria hecha desde el Estado, desde los poderes, ¿no? Y hay una memoria que se puede construir desde el barrio, desde abajo, desde pues una visión mucho más horizontal y que no necesariamente busque perpetuar lo instaurado, que muchas veces la memoria institucional es lo que busca, como perpetuar, establecer, hacer que nos reconozcamos
a veces en cosas que no son propias de nosotros, ¿no? Hay una serie de exclusiones dentro de la memoria oficial y por eso hay esfuerzos como este y muchos otros de construir una memoria desde abajo, horizontal en los barrios, ¿no? Entonces, Natalia lo que hace es acercarse a estas comunidades y plantearles un proyecto de reconocimiento de los recuerdos, de las cosas que tenemos inconclusas. Pasa mucho, por ejemplo, con víctimas de desaparición forzada, que ellas y ellos son las primeras víctimas, pero hay una serie de víctimas alrededor que son víctimas a partir de esa desaparición, que son sus familiares, víctimas indirectas de esta desaparición y que esas huellas de heridas pasa mucho de que no se terminan de cerrar. ¿Por qué? Porque la desaparición es abrupta y entonces no hay mecanismos para tener una interlocución con aquella persona que se ha perdido, que se ha desaparecido y no hay mecanismos para procesar los duelos. En Colombia pasaba mucho esto, ¿no? Entonces la imagen como instrumento se busca profundizar en los relatos y en los recuerdos de las personas que han sufrido en carne propia la desaparición forzada de un ser querido. Les pongo este ejemplo, si bien no necesariamente los barrios donde ustedes accionan, donde ustedes trabajan y gestionan, se dan estos casos de desaparición forzada, aunque realmente en México en este momento hay cerca de 85,000 desaparecidos. Las madres acaban de marchar el 10 de mayo por ello. Y si bien no es una situación ajena, lo cierto es que este mecanismo que ella encontró para hacer un recuento, una reconciliación a partir de la imagen de aquellas personas que son víctimas de forma indirecta para que encuentren una sanación, una reconciliación, algo que decirle que permita no necesariamente un perdón, sino al contrario, una agencia, lo que nosotros llamamos en términos académicos agencia, que es la posibilidad de obtener fuerza, sanación para seguir luchando en la búsqueda de justicia por las personas, por lo acontecido, por la violencia. Entonces, Natalia lo que hace en varios lugares de Colombia es justamente generar narraciones alrededor de las fotografías que se pueden generar de manera desde nuestro archivo fotográfico, ¿no? Desde nuestro álbum familiar, que parece algo, muchas veces uno pensaría que los únicos y las únicas que pues, generan memoria, podríamos ser los fotoperiodistas, los documentalistas, gente que nos dedicamos a eso. Lo cierto es que la memoria colectiva se genera desde diferentes niveles y desde diferentes ángulos. Y o sea, para mí es súper importante dejar claro que todos estos testimonios, o sea, un álbum de familia es un testimonio súper importante y valioso y podemos encontrar en él una reconciliación con distintos procesos de duelo, con distintos procesos de violencia y puede ser un mecanismo para hacer catarsis sobre distintas cosas que nos atraviesan como, pues como seres humanos que vivimos duelos diferenciados. Puede ser desde aquel pleito familiar que de pronto se detonó a partir de ciertas situaciones de violencia o ciertas situaciones generacionales de incomprensión de lo que sea, y encontrar en la fotografía, en el encuentro, en la revisión de esas imágenes y de esos momentos, de cómo nos posicionamos. Entonces, ella a lo largo de Colombia ha realizado diferentes talleres, ¿no? En donde hay una recopilación de testimonios. Pasa, por ejemplo, una persona pierde a un familiar y entonces lo que hace Natalia, que es súper importante decir, que ella reflexiona mucho, parte de este taller va a reflexionar mucho sobre la mirada o la aproximación femenina. ¿Por qué? Porque generalmente, y además porque este taller tiene todo el corte feminista,
generalmente la historia ha sido contada, escrita, reproducida, significada desde la mirada masculina. Entonces, hablar con las madres de desaparecidos, hablar con los familiares, permitir, o sea, el recordar, el generar estos procesos de apertura de heridas y de duelos es una cosa que además la masculinidad es muy se contrae y difícilmente se lo permite. Entonces, por eso es la propuesta de Natalia de ir y abrir estos procesos, primero desde cómo uno elige cómo va a contar su propia historia, ¿no? A partir de qué personajes, a partir de qué ancestros, a partir de qué duelos ha vivido. Entonces, después, con estas fotografías de archivo, hay escritura, hay intervención, hay toda una resignificación. Entonces, a mí me gusta este ejemplo, este proceso que ella ha iniciado y lleva varios años concretando, porque a partir de eso se han hecho un nuevo archivo contado desde los barrios que han sido lesionados por la guerra en Colombia. A mí me parece que es una forma de aproximarnos a otra narrativa que no es la oficial y que puede devenir de procesos y de comunidades que son las nuestras y donde trabajamos y donde interactuamos y donde queremos gestionar procesos de cambio. Entonces, les platico eso y que de forma natural también se ha dado aquí en el país esta serie de cosas de relacionar lo fotográfico con procesos de sanación, de resignificación, de búsqueda de memoria. Les comparto este otro ejemplo. Crianza Feminista es una colectiva que busca reposicionarse respecto a toda esta crianza sumamente patriarcal, ¿no? Entonces dan una serie de talleres donde abarcan incluso temas muy difíciles como la pérdida de infantes. En el caso este que les estoy mostrando es el caso del feminicidio de Fátima, y de cómo a partir del uso de su imagen, a partir del bordado, a partir de hablar de cómo nos sentimos, de hablar con las infancias, de dibujar cuando estoy enojado, cuando estoy calmado, cuando estoy molesto, de generar todos estos procesos de búsqueda de no olvidar las imágenes de quienes nos han sido arrebatados por la violencia, pero buscar a partir de ellas una resignificación que nos permita hablar de nuestros propios dolores y de nuestras propias angustias, que hagan que podamos obtener un empoderamiento, por decirlo de alguna forma, aunque es un término que en los años ha sido un tanto manoseado, pero que de fondo tiene un origen y una genealogía sumamente importante que tiene que ver con la posibilidad de reponernos de estos procesos de violencia hacia nosotros y poder generar procesos de resistencia y de resignificación para obtener garantías de no repetición. Entonces, bueno, esto, ¿qué está haciendo el movimiento feminista desde, o sea, desde la búsqueda de significar las imágenes, ¿no? Les voy a poner, por ejemplo, el caso también de Lesbi. No sé si ustedes conozcan este caso, es muy famoso, de un feminicidio que se dio... En la universidad, en la UNAM. Exactamente, en Ciudad Universitaria. Y que para muchas fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque Ciudad Universitaria en el imaginario colectivo estaba posicionado como un espacio seguro, como un espacio de libertades, de oportunidades, de academia, ¿no? Y lo cierto es que para muchas de las que vivieron ese momento como universitarias, representó darse cuenta de que dentro de la propia universidad había una serie de violencias que estaban invisibilizadas y naturalizadas,
y que la reacción de las autoridades frente al feminicidio de Lesbi fue choqueante. ¿Por qué? Porque cuando ella muere, ella es asesinada por Jorge Luis González, su pareja, hoy sentenciado. Las autoridades omiten que ella es universitaria y omiten que él es trabajador de la UNAM, tratando de, pues, vaya, proteger un poco la imagen. Entonces, para las chicas representó una búsqueda y un compromiso de acompañamiento a la familia, de acompañamiento a todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Se elige una imagen representativa de Lesbi de acuerdo en comunión con los padres, que es esta, y se empieza a replicar de manera masiva en carteles, se teje, se borda esa imagen, se busca que esa imagen sea representativa de una memoria de una persona y se hace todo un ejercicio de testimonios de qué es lo que representó la pérdida de Lesbi, desde quienes la conocieron hasta quienes se vieron movidas por el asesinato de Lesbi en Seúl. Esta foto que está del lado derecho arriba es tomada justo afuera de los juicios, del juicio que se realizó y donde fue sentenciado el feminicida. Y bueno, hay una búsqueda de que la fotografía favorezca los procesos de memoria de las víctimas y de las personas que han sido violentadas, pero también de resignificación de quienes están resistiendo y buscando pues su recuerdo y las garantías de no repetición, que es lo que en muchos casos se busca, ¿no? Aquí me gustaría hacer un énfasis en qué significará los focos narrativos. Y es justo donde se posicionan aquellas personas del barrio que son capaces de contar y de narrarse desde el yo, ¿no? El narrador es quien, en los focos narrativos, el narrador es quien cuenta la historia. Se trata en consecuencia de un testigo privilegiado, de una primera persona. Hay pasa mucho, ¿no? Que nosotros como periodistas somos los que vamos y levantamos los testimonios. Y aquí me parece, sobre todo por el perfil de quienes están tomando este taller, que lo importante es gestionar desde nosotros que sean las mismas personas quienes tomen el papel de narrador y se entiendan como un testigo privilegiado de su historia y de un acontecer que nos corresponde y nos importa a todos, sobre todo aquellas comunidades con las que trabajan. Tengo entendido que trabajan con diversas barrios y demás. Entonces es súper importante que, si bien habemos quienes nos dedicamos profesionalmente a eso, no necesariamente es la única voz, ni debería ser la única voz. Hay que generar narraciones desde quienes viven, o sea, que sean ellos quienes escriban, ellos quienes tomen las imágenes, ellos quienes construyan y tejan, y también para ellos representa un proceso de sanación en el camino. Incluso hay una cosa que se llama prácticas narrativas, que es una técnica que han implementado diversas organizaciones civiles, que justamente tiene que ver con sesiones, ¿no? Que se hacen como en distintas comunidades que han pasado por un momento traumático, por un asunto de violencia, en donde se generan estos grupos de reconstrucción de los hechos, pero donde hay una narrativa, se hace toda una serie de punteo de cosas que sucedieron para que ellos mismos después construyan una narración colectivizada a partir del espejearse con otros.
Bueno, aquí les leo esto rápido. Así como una cámara de fotos o de cine enfoca sobre una parte de la realidad, el narrador lleva su mirada hacia una parte de la realidad literaria que está narrando. Hace foco sobre la parte de esa realidad y desde allí narra. A mí me parece súper importante decir que el academicismo está muy enfocado a decirnos que el único lugar de conocimiento o el único lugar que puede gestar memoria válida es justamente desde la academia, desde esta verticalidad. Y últimamente, de los años 90 para acá, hay toda una corriente que habla de generar conocimiento desde la práctica y desde el arte, desde la propuesta creativa y desde los productos que podemos ir generando a partir de nuestra actividad audiovisual, y que esa, desde nuestra subjetividad, también es conocimiento válido y también es conocimiento necesario para contar ciertas etapas de la historia y de la vida en general. Entonces, mi intención de este taller es que se quede muy claro que todas y todos y todes somos capaces de contar historias, y que la fotografía justamente puede ser una herramienta, un puente para hablar de uno mismo, porque claro que la fotografía como ejercicio de autorrepresentación es súper potente y poderoso para hablar de nosotros, o sea, yo con mi comunidad situada desde el piso, desde el entenderme con una identidad con otros y saberme parte de, hasta también cuando uno se encuentra con otros que son completamente diferentes a mí, ¿no? Que quizás yo soy un migrante, yo dejé atrás mi círculo social, mi círculo de afectos, mis peculiaridades, y me encuentro con otros, y también desde ahí la fotografía puede ser un puente, una herramienta para encontrarnos y situarnos y contar historias. Bien. Entonces... Creo que es interesante esta exposición que nos das. Sin embargo, bueno, yo atiendo a poblaciones de niñas, niños y adolescentes, básicamente, aunque tengan que ver con jóvenes. Yo les llamo un abandono social, ¿no? Niños que han penetrado en las calles o que son víctimas de la violencia familiar y el abuso, etc. etc. Entonces, creo que se puede significar en la fotografía, sin embargo, ante la protección de datos personales, no podemos tomar las imágenes de estos niños o niñas porque, bueno, la evolución, su desarrollo personal, sin embargo, creo que debemos ser cuidadosos para presentar imágenes que hablen de una generalidad en el entorno en los que están inmersos estos niños, la cuestión de grupo familiar, pero no la imagen personal de ese niño o de esa niña. No sé si sea correcto, me gustaría tu opinión al respecto. Seguro, O sea, seguro. en mi No, comentario. está buenísimo. No, está buenísimo que pongas estas cosas sobre la mesa, de eso se trata. Coincido, a ver. El tema de la identidad y del uso de la imagen de los infantes, cada vez hay más protección al respecto, y me parece correcto por todo el mal uso que se puede hacer de ella y por todas las redes de pederastía y todo lo que puede haber en ese sentido. Cuando yo los conmino a utilizar la fotografía, también me refiero a que ellos, que es la siguiente parte que viene un poco del taller, es que ellos se vuelvan productores de imagen, ¿no? O sea, hay como varias vertientes de cómo abordar desde la fotografía el empoderamiento y el rescate de la memoria, desde cómo con archivo, con el álbum de familia, con lo que nosotros tenemos a nuestra mano y que es nuestro como el archivo familiar, podemos generar historias, narrativas y sanación, y cómo también desde la instrumentación de ciertas, pues no necesariamente que tengan que saber técnica, pero sí que se desate un gusto por generar, por entender la fotografía, para utilizarla y nosotros volvernos realizadores de fotografía y narrar situaciones. A mí me parece que por ahí
en términos de hablar con niños o de tener este taller, interacción con niños, pues puede ser más encaminado, más que a utilizar su imagen, como que ellos sean productores de imagen o que ellos pueden entenderse dentro de un ejercicio de narración de sus condiciones. Entiendo que tu caso particular, el tema de que están en condición de calle y están en situaciones vulnerables, hay diversos ejercicios que se han hecho al respecto. Algunos han sido, o sea, con infantes, por ejemplo, está el taller de fotografitos de Tepito, que son infantes del barrio que se tallerea de alguna forma que ellos encuentren que dentro de sus motivaciones y que dentro de aquello que pueda generarles cierta innovación, cierta aprehensión, puedan a partir de la fotografía, que además hoy en día, pues bueno, tenemos la facilidad de que lo digital ha hecho un tanto más accesible la fotografía, ¿no? Eso desde quizás no en situación de calle, pero sí en una situación de barrio complicado y de violencia. En términos de situación de calle o de población migrante, ¿no? También se han hecho ejercicios de unos increíbles, por ejemplo, hubo un ejercicio donde se compraron cámaras desechables, ¿no? De estas cámaras que no sé si todavía ahorita sean tan fáciles de conseguir, pero se les entregaba directamente las cámaras. Y entonces había un proceso allí de saber qué era lo que ellas en su vida cotidiana, en su día a día, podían tomar con ellas. Y después había una revisión, una impresión de esas imágenes y un diálogo con los propios autores y autoras para poder escarbar en esos procesos de por qué esa foto, de por qué de qué manera podemos contar una historia, de qué manera ella o él se puede sentir identificado o visto en esas imágenes. Y ha habido, pues la verdad, situaciones pues muy sorprendentes y reveladoras de ejercicios así, donde en realidad lo que hay que hacer es poner en manos de las personas el dispositivo para que se generen las imágenes. Entiendo que con población infantil yo le daría más por allí que por el hecho de utilizar su rostro o ocupar, ¿no? Claro, o sea, yo puse el ejemplo de Fátima porque hay una búsqueda de que ella, primero, se haga justicia, no esté olvidada, no esté, y además, sobre todo en víctimas de feminicidio, hay una idea, hay toda una narrativa mediática de cómo los cuerpos de las mujeres que son violentadas muchas veces son expuestos de forma directa, ¿no? Como pasó en el caso de Ingrid Escamilla, que no sé si recuerdan ese caso, Claro, que claro. fue súper sonado. En donde periódicos como La Prensa y El Basta publicaron directamente la foto de Ingrid, los restos de Ingrid masacrados por su feminicida. Entonces, hay una cosa ahí, ¿no? En donde las víctimas, las familias buscan posicionar, que pasa con Lesbi y con muchas otras víctimas de feminicidio, posicionar en la memoria la imagen que le da cuerpo, vida, historia, que deposita, ¿no? Todo lo que Fátima, lo que Lesbi, lo que Ingrid son, y no quedarse con esa imagen última de la mujer violentada que además se suma a toda una narrativa visual de la mujer cosificada,
masacrada, sumisa. Entonces, en este caso, la imagen de Fátima, con permiso de las familias, por supuesto, circuló y se buscó posicionar esa imagen, como pasó un poco con Ingrid, que si no recuerdan, se hace la publicación de las imágenes estas de forma indebida en la prensa, y posteriormente hay una respuesta, que esto es inédito, o sea, no había pasado antes, es producto de una revolución y de un pensamiento de cómo entendemos nuevamente las imágenes y cómo nos posicionamos frente a lo que ya no debe estar pasando en los medios, que es este morbo y esta violencia mediática contra los cuerpos de las mujeres. Como uno escribía a Ingrid Escamilla, lo primero que aparecía eran las filtraciones de esas fotos. Ahora, en ese momento, lo que hizo la gente fue subir fotos de paisajes, subir fotos de Ingrid viva, subir fotos como positivas con el hashtag de Ingrid Escamilla, como respuesta de decir, necesitamos que no lo último que vean las personas, o no la última imagen de Ingrid, porque eso termina siendo contraproducente a la búsqueda de justicia. Entonces, hay todo una idea de cómo cada imagen que colocamos y representamos al otro tiene que ver con, o sea, tiene un peso político y tiene una interpretación política y tiene se inserta dentro de ciertas narrativas de poder y ciertas narrativas que debemos romper. Entonces, en cuanto al tema de los niños, yo creo que sí, que es más importante darle o que puede ser más bien una opción darle, más que para utilizar sus fotos, donde ellos, para cuidar su imagen, que ellas se conviertan en productores de memoria también, porque además a veces vemos una cosa muy adultocentrista, donde ni los niños ni los adolescentes pueden o tienen necesariamente la oportunidad de contar sus propias historias desde sus objetividades y sus procesos dentro de sus edades. Entonces, yo le daría por ahí. No sé si un poco contesté. Parte de estos procesos que les quiero compartir es algo que sucedió a partir de un taller que se dio dentro del Faro de Oriente, ¿no? Que se dio durante 16 años aproximadamente y que tuvo que ver, supongo que varios de ustedes conocen la experiencia que hay en el Faro de Oriente y los talleres gratuitos, y cómo esto gestionó dentro de una zona particular de la ciudad, pues diversos procesos de crecimiento personal, ¿no? El Faro, este taller lo llevó Jesús Villaseca durante alrededor de 16 años, distintas, por lo menos 2 generaciones por año, y él dio fotoperiodismo, también dio fotografía básica, pero principalmente fotoperiodismo, y yo creo que alrededor de 32 o 35 alumnos de Jesús Villaseca se han encontrado en los medios en los últimos 10 años, 15 años. Y ha sido parte justo de un proceso que pensado a largo plazo, pensado en una idea de brindar que la fotografía fuera un proceso de intervención que posteriormente diera a los y las fotógrafas opciones de trabajo y opciones de desarrollo personal, ¿no? El caso está, Yair Cabrera, por ejemplo, es un fotógrafo que a partir de este taller realizó distintas coberturas, integró a distintos medios y posteriormente ha estado en Europa y en distintos lados del mundo por él cubre Nota Roja, él viene del barrio de Iztapalapa y tiene
pues eso, su barrio al final de cuentas es un barrio violento con ciertas características, que eso se ve reflejada en su búsqueda de qué tipo de fotografía hace. Entonces él fotografía nota roja desde hace como 5 o 6 años, y a partir del taller y de estos procesos encontró una forma no solo de ganarse la vida, sino también pues de salir de este círculo pues difícil que él y su hermano, porque su hermano también es fotógrafo en este momento. Y incluso hay un documental por si quieren ver ese proceso del taller y particularmente de Yair, que se llama Disparos. Es un documental hecho a partir de todos estos procesos que se detonaron en ese taller. Nayeli Cruz es ahorita también salida de ese taller. Ella es psicóloga de formación y la fotografía terminó representando pues un mecanismo para explorar sus inquietudes personales, y ahorita ella está como fotógrafa del staff del país, de el país México, y bueno, son dos de la última vez que se hizo el conteo de cuántos jóvenes habían salido de ese taller y se habían incorporado a las agencias, iba alrededor de 35. Y Jesús Villaseca ahorita es, a partir de esta experiencia de hacer fotografía con comunidades y en el barrio, se configuró, se imaginó la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía, que está en Iztapalapa, que es de reciente apertura, y pues la idea es un poco la gratuidad para brindar conocimientos que permitan desarrollar como fotógrafo la posibilidad de contar historias, de incorporarte a un proceso laboral que te dé las posibilidades de cambiar un poco el contexto. No siempre se da, no es una fórmula que esté como fácil dada y demás, pero sin duda como la fotografía requiere un aprendizaje técnico que si bien requiere su escuelita, pues lo cierto es que hay algo que deviene, que es la visualidad, que eso tiene que ver intrínsecamente con las personas. O sea, la técnica solo da pauta y abre el panorama para obtener, o sea, la técnica es el puente, pero la visualidad la trae cada uno. Y eso tiene que ver justamente con las historias de vida y con dónde creció, o sea, todo aquello que nos habita es lo que hace que nuestras fotografías sean propiamente, tengan ese sello tan nuestro. O sea, es importante saber que si tú le das una cámara fotográfica a 5 personas y les dices hagan una foto en el mismo espacio, seguramente van a hacer cosas completamente diferentes, porque la fotografía es un puente, es una ventana hacia lo que uno trae en realidad. Incluso cuando fotografía a otros, en realidad hay mucho de nosotros implícitos a la hora de hacer imagen. Entonces, yo les quería traer esta opción y quería decirles que si había procesos que ustedes quisieran detonar dentro de sus comunidades, había que tener como algunas cosas en consideración o sea, porque es muy fácil en términos también no hacer una revisión desde dónde hacemos esas fotos, y parte de lo que yo quería compartirles tenía que ver con cómo hacemos una fotografía, cómo construimos imágenes, cómo hablamos de la memoria, de todo esto con perspectiva de género, que me gustaría saber qué ideas tienen de lo que es perspectiva de género. O sea, perspectiva de género, yo tengo entendido que es abordar temas desde un lado en el que nos cruzan diferentes como, bueno, como formas de ser en el mundo, que una de esas es el género, que hay una diferenciación social como clara, ¿no?
Sí, bueno, perspectiva de género es una forma de entender cómo las relaciones de poder afectan de distinta forma a hombres y mujeres en base al sexo, perdón, en base al género. Entonces, es una forma de distinguir las violencias que se generan hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por ejemplo. Así, Mariana y todos contribuyeron a construir esta idea y nada más para acentuarla, la perspectiva de género es que siempre estemos conscientes de la simetría, ¿no? De poder, de oportunidades que hay a partir de los géneros. Es decir, es dejar de pensar y tener como medida única, universal y válida a lo masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha hecho que las mujeres, las personas que tienen otras masculinidades o que tienen rasgos afeminados o las personas no binarias, en este caso, pues terminen con distintas capas de exclusión, de desventaja. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a generar imágenes, a generar talleres, propuestas, siempre es súper importante que sepamos que ese sistema asimétrico que coloca con algunos privilegios y desventajas a los géneros está siempre presente y eso nos va a ayudar a no hacer reproducción de ciertas cosas que son súper importantes si queremos cambiar, reposicionar un montón de inercias que traemos a la hora de pensar todo, o sea, a la hora de hablar, a la hora de escribir, a la hora de a quién preguntamos, a quién consultamos, qué voces se escuchan, qué otras son silenciadas o autosilenciadas. Entonces, es súper importante que sepamos que esas diferencias existen y tenemos que posicionarnos para combatir esas diferencias. Eso es abordar las cosas con perspectiva de género y no solo incluye a las mujeres, o sea, claro que es súper evidente esta asimetría entre hombres y mujeres, pues incluye a las personas, lo que también llamamos interseccionalidad, ¿no? Que existen diferentes capas de exclusión y que tiene que ver con la raza, con el género, con las personas de la comunidad de la diversidad sexual, con las personas con capacidades diferentes, o sea, es una cosa que tenemos que estar constantemente revisando cuando realizamos imágenes y cuando realizamos cualquier actividad que represente una intervención o una participación, una colaboración con nuestras comunidades. Y bueno, yo quería hacia el final o sea, bueno, una parte del taller que a mí me gustaría que exploráramos es el tema de cómo nosotros mismos vivimos el género, cómo tenemos una imagen y una representación de nosotros mismos a partir de la construcción de un género. Y bueno, para darle de lleno a ese debate y a esa conversación, pues traje esto para que tengamos súper claro desde dónde podemos como charlar, ¿no? Seguramente varios de ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Que es la expresión de género, que tiene que ver con las formas, las vestimentas, con qué es lo que nosotros expresamos sobre el género, nuestra identidad de género, que puede ser hombre, mujer, queer, transexual, ¿no? Cisgénero, que significa estar en concordancia con nuestro sexo y nuestra identidad, y trans, que significa estar a través de o a través o cruzado de. Entonces, el sexo, como bien lo diferenció Mariana a la hora de explicar el tema de la perspectiva de género, está más asociado a las cosas biológicas, ¿no? A los cromosomas con los que nacemos, y bueno, la orientación sexual está clarísimo que es hacia quienes nos sentimos atraídos, ¿no? Si somos personas bisexuales, pansexuales, incluso asexuales,
porque existen las personas que no se sienten necesariamente atraídas erótica y sexualmente hacia otros. Entonces, digo todo esto ¿por qué? Porque son cosas que tenemos que tener, al menos en este taller, que un poco la idea es hablar de la fotografía con perspectiva de género, la fotografía feminista, la fotografía que se ha vuelto también una forma de resistir y de activismo desde quienes la estamos repensando, porque diversas fotógrafas, yo, pero en realidad varias generaciones atrás, están cuestionando la mirada masculina y la mirada que solo colocaba justo al hombre en el centro, y para eso hay que entender todo lo que significa género, diversidad, características, identidad cultural, que aquí nos ponen de ejemplo el tema de los mushes, que seguramente conocen. Es una identidad cultural en Oaxaca que generalmente son hombres que juegan roles femeninos dentro de la comunidad oaxaqueña y que son identificados dentro de la comunidad como un papel preponderante, importante de su culturalidad y de su identidad. Entonces, también en los mapuches, por ejemplo, en Chile existe este tercer género, como en algunos lados lo llaman, y que es súper importante que abordemos las cosas con perspectiva de género y tengamos en cuenta todas estas diferenciaciones, porque pues todo está transformándose, ¿no? Entonces, yo quería hablarles un poco de lo que sería los encuadres del patriarcado, como varias de nosotras lo decimos, ¿no? Y les voy a leer un par de cosas. El patriarcado es, al fin de cuentas, un lente que encuadra un solo aspecto de la realidad y en el que se resalta el hacer de los hombres como si el hacer fuera constitutivo de lo masculino. Entonces, también les pongo otro, que es: las mujeres son tratadas y retratadas de muchas maneras. Existen marcos específicos que las reducen a objetos sexuales, personas al cuidado y al servicio de otras. Suelen tener el rostro de objetos de deseo, de la fuerza de trabajo, pero también de la explotación y de la pobreza. Entonces, con esto les quiero detonar o invitar a que hagan una reflexión sobre, yo sé que no son fotógrafos, que no necesariamente van a salir a realizar imágenes, pero que piensen un poco sobre sus propias concepciones de género y su auto representación a partir de las concepciones del género. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esta invitación? Porque creo yo que a pesar de que no sean fotógrafos profesionales o no se dediquen a esto o no necesariamente vayan a estar ocupando las imágenes, la fotografía como puente, aunque a mí me encantaría que eso pasara en sus comunidades, lo cierto es que las imágenes y el género nos habitan y están en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, y es súper importante que reflexionemos sobre eso y cómo nos aproximamos y cómo abordamos desde la imagen y la representación de los cuerpos todas estas inercias del patriarcado. Entonces, generalmente los encuadres significa que los hombres siempre están haciendo, siempre están activos, siempre son quienes toman mayoritariamente la palabra, quienes ocupan los espacios en términos literales y en términos simbólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuestionamos un poco eso y cómo también nos permitimos repensarnos fuera de los estereotipos de género, y cómo las mujeres siempre están más asociadas al carácter sexual y se minimiza o se sexualiza, se cosifica, en vez de hablar de justamente lo que hacen. Les voy a poner un ejemplo para que quede como, ¿no? Este es una foto y un desplegado de un periódico deportivo, ¿no?
Paola Pliego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural. O sea, es como entendemos, o sea, Paola Pliego es una deportista de alto rendimiento que además ha estado en competencias olímpicas, que tiene ese nivel y que entonces no está en el qué hacer, no está resaltándose a ella en su potencia, en su agencia, en su posibilidad, sino siempre relacionada con lo sexual, lo que puede brindar placer, lo que puede ser cosificado. Entonces creo yo que es una invitación, por un lado, a repensar desde dónde nos aproximamos en las imágenes y en nuestras actividades, y también para repensarnos nosotros y nuestras propias representaciones del género. Y aquí quiero hacer una pausa, a ver, veamos la hora, sí, nos da tiempo perfectamente. Quiero hacer una pausa y hacer una pequeña actividad. Si ustedes están en la disposición y las ganas, voy a dejar de compartir pantalla. Yo quisiera dejar un par de opciones para que participemos que devienen de estas dos momentos de la explicación de a lo largo del taller. La primera parte que tiene que ver con los procesos inconclusos que tenemos y cómo el archivo o las imágenes de nuestro propio álbum familiar, y no solo familiar, afectivo, pueden ayudarnos a procesar ciertas cosas y sanar. Entonces, me gustaría, por un lado, que revisaran en su teléfono o en su Facebook o en sus espacios, ¿no? En sus fotos que tienen alrededor, las que tienen en su álbum, al lado de su escritorio, algo, y elijan una imagen, ¿no? De una persona o a la cual tengan algo inconcluso, algo que sientan que no hayan cerrado del todo, algo que quede una deuda, una situación que no esté cerrada o que les cueste trabajo abordar de manera directa con la persona. Entonces puede ser un conflicto con tu mejor amigo, puede ser una pérdida en términos simbólicos o en términos reales. Entonces me gustaría que hiciesen escoger esta imagen y escribir alrededor de 2 o 3 párrafos respecto a esa persona a partir de la lectura de esa imagen que están obteniendo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad de participación es que podamos realizar. Hay una cosa del género que nos atraviesa y que tiene que ver con todas nuestras concepciones de lo femenino, de lo masculino, y afortunadamente de las disidencias que hoy están poniendo el tema de lo no binario y de lo neutro en discusión y en este espectro del género. Entonces, me gustaría que quienes tengan ganas, y obviamente todo es voluntario, se atrevan a realizar un autorretrato con su cámara del teléfono, ¿no? Un autorretrato donde de pronto salgan de su zona de confort sobre el género y ustedes. ¿Cómo ustedes pueden de pronto romper esa línea, ¿no? Y intentar romper de manera simbólica estos mandatos de género. ¿Cómo nos vemos las mujeres? ¿Cómo nos vemos los hombres? ¿Cómo representamos la feminidad y cómo representamos la masculinidad desde toda esta construcción del género social que nos han impuesto y que hemos entendido? ¿Nos lees, Arturo, porfa? Sí, es mi papá, una foto que encontré que me parece que sale bien y no tiene ninguna razón en específico. Y sí, nada más me puse a escribir como sobre lo que veía.
tranquilo, apaciguado, encerrado y sostenido por su rutina. Las pautas de su vida se marcan en paseos matutinos y vespertinos. Entre tanto, se trabaja, se descansa, se come, se ejercita y se enamora. Después del divorcio siempre ha existido una novia, nunca la misma, pero siempre acompañada por alguna mujer que conoció en el parque. Su herramienta de ligue más socorrida, el Stitch. Un perro adoptado que, como todos los perros que ha tenido, es macho. Porque qué flojera la época de celo de las hembras y ni hablar de operarlas o estar limpiando su periodo. Siempre cómodo aunque le cueste la elegancia, porque vale más la pena seguir moviéndose y es mejor caminar sobre las nubes que en un zapato de suela rígida, de piel y ajustado por cordones. Bebe siempre algo caliente por las tardes sin importar el clima. Lo que importa es que el hervor del líquido se temple con la calidez de su alma. Ya hasta ahí llegué. Gracias, Arturo. Gracias por Bueno, compartir. este es un dibujo que comencé a hacer hace un año de Lesbi y que todavía no logro terminar. Y es como una forma de reivindicar su vida a través de la memoria y que es muy doloroso, o sea, es, es, es justo como lo que decías, ¿no? Que hay situaciones que te marcan y que te paralizan, ¿no? Entonces, yo en palabras no encuentro la manera como, ajá, como de explicar el sentimiento que tengo cada vez que se acercan estas fechas en las que se conmemora un año más de su partida, ¿no? Y entonces, a partir de que yo reconozco que su muerte impacta en mi vida y en la vida de mis compañeras en el barrio, porque Lesbi era una compa del barrio, pues cuando yo reconozco eso, pues como que me da una fuerza para poder empezarnos a organizar y empezar a vincular a mujeres que viven violencia feminicida y empezarlas a canalizar con compañeras que les puedan dar acompañamiento y sus vidas pues no estén en peligro inminente. Entonces, al final, la memoria de Lesbi es esta lucha cotidiana para no volver a repetir lo que a ella le pasó. Y creo que es como una forma de poder nombrarla sin nombrarla, ¿no? Entonces, yo por medio del dibujo es como he trabajado todos estos sentimientos porque en palabras pues no puedo, ¿no? O en canciones, a mí me gusta mucho el rap, pero incluso cuando a ella le pasó esto yo dejé de hacer rap, ¿no? Entonces, esa es como que mi voz, como que no puede expresarlo, pero sí por medio del arte. Y entonces, por medio del arte encuentro como esta forma de expresarlo y también como de irlo sanando, pues poco a poco y a su tiempo, pues. Y ya. Y bueno, este es un dibujo que le compartí a su mamá. Y ya. Bueno, escucho. este es como algo así. Estuve en una relación pues bastante complicada, violenta, y bueno, de ahí pues rescaté muchísimas cosas, ¿no? Entre eso, pues también es como un recordatorio para todos que lo que sea que estemos viviendo pasa y que es completamente válido si existen recaídas, si no queremos saber ni siquiera de nosotros mismos por un ratito, que también está bien permitirnos llorar y permitirnos a veces como esa ira que llega pues sin aviso, que no tenemos que pues esconder absolutamente nada ni cumplir con expectativas de las demás personas. Somos bastante libres y pues a veces necesitamos como un empujoncito de afuera para que nos demos cuenta de eso. También que pues moralmente somos increíbles y si tenemos la capacidad y la responsabilidad de asumir nuestros problemas y pues de trabajarlos, también hay que considerarnos del otro lado y pues tampoco hay que sentirnos como
qué injusto si es que quien nos hizo daño, pues todavía no es capaz de darse cuenta. Y bueno, también ya tal vez es bueno regresar al pasado, pero quizá no tanto. Hay que presumir que pudimos salir de ciertas cosas, que pudimos sanar de varias. Y bueno, en adelante pues solo hay cabida para el aprendizaje. Y que el perdón pues es siempre para uno mismo. Bueno, en este caso para mí, ¿no? Para una misma. Y pues todo proceso de sanación no es lineal, pero pues es completamente válido darnos como esos breaks. Y eso sería todo. Gracias, Mariana. De verdad, yo Por favor, sí. me encuentro muy contenta. Mira, esta es una imagen del callejón en donde se encuentra la casa del barrio de Lagunilla, Tepito, y esto es un espacio, una actividad que me hizo ahorita recordar, pues, cuando pequeño yo andaba en las calles y se podía estar libremente jugando. Hoy, lamentablemente, la violencia, las situaciones que se tienen de inseguridad, no nos permiten estar en calle a los niños y es otra forma también de mostrar que los niños pueden estar seguros en esa actividad, que requieren estar en estos momentos y ir recuperando espacios públicos que hoy lamentablemente están siendo ocupados por otro tipo de personas que no permiten estarlo, ¿no? Entonces aquí hay una situación de una actividad que en algún tiempo hemos hecho y que me hizo recordar también esta acción que pretendo recuperar ese espacio para bien de toda la comunidad y en especial con los niños, y que a través de esto, en algún momento de otro instante en ese mismo espacio, haciendo juegos y actividades diversas de talleristas, logramos penetrar hasta las familias en la escuela para padres y logramos evitar que algunas niñas siguieran los pasos de sus madres que decían que iban a trabajar en la prostitución, ¿no? Y logramos recuperar esta situación e incluso las mismas madres después ubicar y reorientar su caminar en un aspecto importante. A otros tratar de apoyarlos para poder interesarse en una actividad más positiva. Entonces, esa es una tarea que he tratado de hacer de este callejón un espacio cultural, recreativo, deportivo, de vida, alegre y de mucha seguridad. Y estoy batallando en ese quehacer y es una situación, una ilusión que tenemos y que trato de compartir con mis compañeros de Casa Hogar para que participemos y logremos que los niños vuelvan a tener esa seguridad en nuestros espacios públicos que hoy por hoy lamentablemente son bastante inseguros. Gracias. Antes que nada, estoy muy agradecida por que se hayan permitido vivir la experiencia de encontrarse con algo muy personal. O sea, como lo decía Juana, desde la elección de qué fotografía de la cual quiero hablar, hay algo que viene desde adentro, que viene desde el inconsciente, desde algo que de pronto no estamos del todo, pues sí, nos habita y muchas veces no estamos seguros de cómo sacarlo. Entonces, es un ejercicio que parece una cosa muy sencilla, ¿no? Como algo que parece muy natural, muy cercano, pero que en realidad llega a distintas capas de nosotros. Me gusta que hayan escogido espacios físicos, como lo hizo José, o imágenes, ¿no? De todas estas representaciones psicológicas de la casa, del hogar, de las aspiraciones, de un montón de mandatos, o algo, la reflexión que hizo Edgar sobre los hombres de su familia y cómo también eso influye en su propia masculinidad y autopercepción. Los ejercicios, el ejercicio sobre el caso de Lesbi que hizo Mariana, eso, hay imágenes y hay personas y hay fotografías que no tomamos y que a veces no representan de nuestro álbum familiar, pero que están allí y claro que condicionan nuestro entendimiento de nuestro barrio, de nuestra escuela, de nuestra propia seguridad y se desatan procesos súper importantes. Esto que mencionaba de que
ella rapea, pero que a veces la voz no alcanza para expresar ciertas cosas, necesitamos encontrar otros caminos y otros refugios, y la fotografía es uno de ellos. Y a veces no reparamos en lo importante del archivo propio, ¿no? Gabriela, gracias por toda esta narración de ese momento. Nos hiciste conocer a tu tía abuela y sentir esta falta de decir adiós, ¿no? Esta imposibilidad y esta relación tuya de un momento. Y creo que parte de este ejercicio, ¿no? Arturo, también me gustó mucho lo que nos compartiste, la verdad. Me parece que tú dijiste al inicio, es una foto como muy sencilla, solo se ve bien, pero en cuanto empezaste a leer, había tanto en esa imagen, ¿no? Que si tú no nos lo expresabas, nosotros no hubiéramos tenido acceso a todas esas capas que vienen de ti y que solo tú eres capaz de, ¿sabes?, de tocar. Entonces, por eso la importancia de intentar esto. Mariana también nos compartía los procesos personales de salir de una relación o de cualquier afecto que nos violente, ¿no? Que eso es súper difícil y, como ella bien lo explicó, no es un proceso lineal, y que de pronto el reflexionar, el ver esas imágenes, ¿no? Y resignificarlas y de pronto decir, necesito escribir, necesito dibujar, necesito intervenir esta imagen, incluso rayarla, pintarla, hacerle algo que me permita sacar, comunicarme. Creo que es algo que no debemos minimizar, porque todos traemos una historia encima y todos traemos situaciones que necesitan salir a flote y que es saludable que lo hagan, y la fotografía es un espacio. Por eso este ejercicio que hace Natalia con comunidades que han vivido mucha violencia, parte de este tipo de cosas, ¿no? De narrar situaciones con fotografías, de narrar, por ejemplo, espacios como lo hizo José, de la plaza principal, y entonces una foto de la plaza principal, y en un acto colectivo hablemos todos de qué pasa en esa plaza principal, ¿no? ¿Qué pasa en ese callejón? ¿Qué pasa en esa cuadra? Y entonces construimos un testimonio entre todos de lo colectivo y de lo que significa una imagen para nosotros, ¿no? Entonces, yo me encuentro sumamente agradecida.